En este segmento vamos a hablar del método Newton-Raphson para encontrar una raíz de una ecuación no lineal. En esta primera parte vamos a revisar la obtención del algoritmo. El método Newton-Raphson se basa en el siguiente principio. Vamos a suponer que tratamos de encontrar la raíz de una ecuación no lineal f de x es igual a 0. Si graficamos una función f de x como una función de x de la siguiente manera, y si ahora inicializamos con un valor de x y con este valor vamos a evaluar la función f de x, ahora vamos a dibujar una línea tangente que pase por este punto, de esta manera, y a su vez que cruce el eje de las coordenadas x. Ahora vamos a conocer el nuevo valor de x y lo representamos por x subíndice y más 1. Una vez obtenido este valor, vamos a evaluar nuevamente la función f de x, obteniendo el siguiente valor en el cual vamos a dibujar una línea tangente y a su vez va a cruzar la línea el eje de las coordenadas x. Y así de manera sucesiva hasta que de manera eventual la raíz de la ecuación pase de manera cercana cuando f de x sea igual a 0. Esta es la base del método Newton-Raphson, en donde se dibuja una línea tangente que cruce en las coordenadas de x y ese valor nuevamente se vuelve a utilizar para evaluar la función. Se dibuja la línea tangente que cruce el eje de las coordenadas x y así de manera sucesiva hasta conocer el valor de la raíz de una función, de una ecuación no lineal. Ahora vamos a desarrollar la fórmula del método Newton-Raphson. Nuevamente vamos a dibujar una función f de x en función de x. Vamos a inicializar con un valor x subíndice y, el cual vamos a evaluar la función f de x, lo cual lo tengo representado por este punto rojo, y a este punto rojo lo vamos a nombrar como x subíndice y, f de x subíndice y. Ahora vamos a dibujar la línea tangente que pasa por este punto y a su vez cruce el eje de las coordenadas x, obteniendo de esta manera un nuevo valor de x al cual vamos a nombrar x subíndice y más 1. Ahora vamos a obtener el ángulo phi, que para conocer el ángulo phi vamos a recordar de nuestras clases de trigonometría, en donde la tangente del ángulo phi va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En otras palabras, la tangente del ángulo phi va a ser la diferencia de la distancia AB entre la distancia AC. Si ahora nosotros sustituimos los valores que conocemos al momento, los cuales es x subíndice y evaluado en la función y el valor x subíndice y más 1, podemos obtener la siguiente expresión. La tangente del ángulo phi va a ser igual a la función de x subíndice y menos 0, ya que este valor de 0 viene cuando nosotros estamos evaluando la función f de x cuando x es igual a 0. Y entre la diferencia que viene siendo esta, que es x subíndice y menos x subíndice y más 1. Si observamos bien, nos podemos dar cuenta que esta línea es una pendiente en estos puntos. Y esta línea, la línea tangente, no nos representa otra cosa más que la derivada de la función f de x evaluada en el punto x y. Si nosotros reacomodamos, entonces ahora tenemos que la derivada de la función x subíndice y es igual a la
relación entre la función evaluada en el punto x subíndice y la diferencia de xy menos x subíndice y más 1. Aquí podemos observar que nosotros ya conocemos el valor de x subíndice y de esta manera es posible que nosotros podamos evaluar tanto la función como su derivada. Por lo tanto, la única incógnita que aquí se nos presenta es conocer el valor de x subíndice y más 1, que este es el valor de nuestro interés. Para hacer eso, vamos a hacer un poco de álgebra, en donde si este término se encuentra dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando. Ahora sí. Entonces, ahora la derivada de la función en el punto x subíndice y va a multiplicar a cada uno de estos términos de esta expresión. De tal manera que vamos a expandir esta expresión de la siguiente manera. Ahora, este término que se encuentra sumando del otro, va a pasar del otro lado restando. Así es. Y asimismo, la derivada, el negativo de la derivada de x subíndice y que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Aquí podemos observar la división de f de la función f evaluado en el punto x subíndice y la derivada evaluada en el punto x subíndice y. Ahora menos más menos nos da más. Estos términos es igual a 1 y nada más nos va a quedar este término de x subíndice y. De tal manera que ahora si reacomodamos obtenemos que el nuevo valor de x, que lo representamos como x subíndice y más 1, va a ser igual a x subíndice y menos la derivada, menos la función de x subíndice y entre la derivada evaluada en el punto x subíndice y. Si observamos bien, podemos ver que este es como un término de corrección, ya que al ser este término de corrección, estos dos términos sean semejantes en su valor, va a hacer que estos términos sean parecidos. Esta fórmula que hemos obtenido no es otra cosa más que la fórmula de Newton-Raphson. Un punto que me gustaría que mantuviéramos en mente es que esta línea tangente no es otra cosa más que la derivada de la función evaluada en un punto dado. Esto es importante, ya que si se nos pidiera que encontráramos la raíz de una función, de una ecuación no lineal de manera gráfica, lo único que debemos hacer para obtener el valor de la raíz es dibujar, conocer, calcular la línea tangente. Una vez que nosotros calculamos la línea tangente, vamos a obtener el nuevo valor de x. Y así de manera sucesiva la vamos a evaluar en la función y nuevamente vamos a calcular la línea tangente en un punto. Bueno, ahora voy a mostrar el algoritmo de cálculo del método de Newton-Raphson para encontrar la raíz de una ecuación no lineal de una función cuando x es igual a 0. Lo primero que debemos hacer como paso número 1 es calcular la derivada de la función f de x de manera analítica. Una vez que ya conocemos de manera analítica la derivada de la función f de x, entonces vamos a dar un estimado inicial de la raíz, que en este caso es x subíndice 0. Una vez que ya conocemos el valor estimado, es posible que nosotros podamos calcular tanto la función como la derivada de esta función. De esta manera, al resolver esta expresión, vamos a obtener un nuevo valor para x. Una vez obtenido ese nuevo valor, vamos a calcular el error aproximado. Que el error aproximado no es otra cosa más que la diferencia absoluta del valor anterior y el nuevo valor que hemos calculado.
El siguiente paso a realizar es evaluar la convergencia, en donde la tolerancia nosotros la hemos establecido desde un principio. Entonces, si el valor absoluto del error aproximado es menor que la tolerancia, ha terminado nuestro cálculo utilizando el método Newton-Raphson. De no ser así, de que el valor absoluto del error aproximado sea mayor que la tolerancia, entonces lo que debemos de hacer es regresar al paso 3 para resolver nuevamente esta expresión. Sin embargo, en esta ocasión vamos a utilizar el valor que encontramos anteriormente. Esto lo puedo ejemplificar de la siguiente manera, en donde el valor anterior ahora va a representarme x subíndice y con este valor voy a evaluar tanto la función como su derivada. Calculando esta expresión, obtendré un nuevo valor para x. Una vez que obtengo un nuevo valor para x, voy a calcular el error aproximado, en donde el error aproximado va a ser la diferencia absoluta entre el valor anterior y este nuevo que acabo de calcular. Nuevamente, evalúa la convergencia. Si el valor absoluto del error aproximado es menor que la tolerancia, en este caso he encontrado el valor de la raíz y he llegado al fin de este cálculo, utilizándolo del método Newton-Raphson.